Terminó siendo finalmente una ceremonia virtual la realizada por el Consejo de Expertos de 88 miembros que tiene a su cargo elegir al líder supremo tras la muerte de a quien fuera líder durante 36 años, desde 1989. Raro igual, ¿no? Porque nosotros sabíamos desde la semana pasada que era Mojtaba, te lo contamos aquí porque lo había dado en exclusiva Iran International, que es este sitio hecho desde la diáspora, pero con información que le llega de gente que está dentro de Irán en este momento y que decía, el nombre elegido es este. La sensación es que acá manda la Guardia Revolucionaria, que fue la Guardia Revolucionaria la que puso a Mojtaba, y que lo que termina ocurriendo es que se oficializa para darle algún tipo de rúbrica y de pátina institucional a lo que está decidido por los hechos. ¿Y por qué la Guardia Revolucionaria elige a Mojtaba? Bueno, repasemos el perfil de este hombre del que hablábamos la semana pasada cuando ya aparecía el dato de que iba a ser el elegido. Primero, esta particularidad: es el hijo de Ali Khamenei, fue una figura en las sombras durante mucho tiempo. Él estaba a cargo de la oficina del líder supremo, es decir, es el que hacía política mientras su padre estaba para dar las grandes directrices. Quien hacía la política en representación de su padre, quien negociaba, quien actuaba, quien ordenaba, era su hijo. Él nació en la ciudad de Mayad, en el nordeste iraní, el 8 de noviembre de 1969. Tiene 56 años. Y este es un dato importante, lo repasábamos la semana pasada. Él se unió a las filas de la Guardia Revolucionaria tras dejar la secundaria. Tenía 18 años nada más, en el marco de la guerra Irán-Irak y antes de que su padre llegara a ser líder supremo, cuando todavía gobernaba el fundador de este régimen, que es Ruhollah Khomeini. Y él estuvo en todo el proceso de esa guerra entre el Irak de Saddam Hussein y el Irán de los ayatolás, al frente justamente, o mejor dicho, formando parte de la Guardia Revolucionaria. Ya con su padre, el líder supremo, y casi que para empezar a prepararse como sucesor, él empieza a recibir formación religiosa, es decir, el primero es miembro de este grupo militar terrorista que es la Guardia Revolucionaria, y luego él empieza a recibir la instrucción religiosa más importante para convertirse en un clérigo. Eso se da en la ciudad de Qom, que es una ciudad sagrada para el Islam chií, que es el Islam que profesan la mayoría de los iraníes. Y él mantuvo durante toda su vida ese rol de un clérigo, pero que en el fondo es más un miembro de la Guardia Revolucionaria que un clérigo. ¿Cómo sigue su historia ya con el adulto y con, vamos a decir, la madurez del reinado y el dominio de su padre sobre la política iraní? Bueno, él se convierte primero en un operador político clave y después pasa a ser, casi te diría, un gestor del gobierno en las sombras. Él fue clave para que se encumbrara Mahmoud Ahmadinejad como presidente en 2005, que fue la cara más radicalizada de este régimen, un Ahmadinejad que muy agresivamente impulsó el desarrollo del programa nuclear, fue quien más decididamente dijo hay que ir por la bomba atómica, quien más decididamente fue por la radicalización de todas las operaciones en contra de Israel, quien negaba muy abiertamente el holocausto y quien fue recibido de brazos abiertos por Hugo Chávez en América Latina. Es quien se da cuenta que a través de este famoso giro a la izquierda con Chávez, con Correa, con Evo Morales, había una oportunidad de islamizar América Latina, de convertirlo en un territorio fértil para operaciones terroristas contra objetivos estadounidenses e israelíes o miembros de la comunidad judía seca, sin importar si tienen vínculos con Estados Unidos o con Israel. Fue parte incluso de todas las operaciones represivas que llevó adelante el régimen contra distintos movimientos de protesta. Fue primero en 2009, luego en 2021 y también más recientemente, ahora en enero, desde el 8 de enero, cuando se produce esta verdadera carnicería que termina con varios miles de muertos. Es alguien que significa dos cosas. Primero, sin duda, lo ratificamos, gobierna la Guardia Revolucionaria, es decir, gobiernan quienes tienen las armas. Eso significa que esta teocracia terrorista tiene mucho más de terrorista que de teocracia hoy como estaba a cargo. Esto es importante porque significa dos cosas. Por un lado, puede verse esto como una forma de endurecimiento del régimen, de que están los duros, los que quieren gobernar a través de la fuerza, sí, pero también significa que están a cargo aquellos que están más ligados al poder real y mucho menos al poder espiritual. Breve
párrafo acá para que se entienda. El padre, Ali Khamenei, dice muchas de las voces que estuvieron cerca de él en los últimos tiempos o que tuvieron acceso a información sobre él, que estaba alejado de la realidad, que se sentía una especie de profeta casi diabólico de alguna forma, que soñaba con la destrucción absoluta de Israel, de Estados Unidos, con que Irán lo iba a lograr y con que si no lo lograba valía la pena morir y que mueran todos los iraníes en el intento. Es decir, estaba ya alejado de cualquier rasgo mínimo de sentido común pragmático. La Guardia Revolucionaria y Mojtaba claramente están mucho más con los pies sobre la tierra y algunos creen que esa puede ser, tal vez, una vía para alguna negociación, para que si se les permite mantenerse en el poder, estén dispuestos a hacer concesiones que su padre jamás podría haber hecho. Es por lo menos una hipótesis que se está abriendo por estas horas. Mientras tanto, el régimen lleva a que uno se siga preguntando quién manda. ¿Manda ahora Mojtaba, lo podemos definir, o en rigor manda la Guardia Revolucionaria? Y el presidente, porque a todo esto sigue habiendo un presidente que se supone que es Masoud Pezeshkian. Bueno, ese presidente demostró que tiene menos influencia que vos y que yo en lo que sucede con Irán. Porque fíjate cómo pedía disculpas el fin de semana por los ataques contra todos los países del Golfo. Mirá. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه ما این روند با اوضاعی که اتفاق افتاد فرماندهان ما رهبر ما عزیزان ما در حقیقت جان خودشون رو از دست دادن به خاطر تجاوز وحشیانه‌ای که داشت و نیروهای مسلح ما قهرمانانی که جان بر کفن و زندگیشون کف دستشون گذاشتن که از تمامیت ارضی دفاع کنن دیگه وقتی فرماندهان نبودن آتش به اختیار تمام اون اقداماتی که لازم بود انجام دادن و با عزت و قدرت از سرزمین ما دفاع کردن. ما قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده En adelante no vamos a atacar más a países vecinos ni a causar problemas. Bueno, quiero que veas cómo estaba Bahrein esta mañana, luego de otro ataque por parte de la Guardia Revolucionaria, que claramente ni siquiera se toma la molestia de consultar al presidente Pezeshkian, que es una figura absolutamente decorativa, no tiene ningún peso, es un régimen que se sostiene en una estructura militar, ideologizada por supuesto, islamizada por supuesto, pero es una estructura militar 100%, donde lo teocrático está empezando a quedar corrido de lado. Es una refinería muy importante, Bahrein, que viene sufriendo ataques consistentes, está enfrente de Irán del otro lado del Golfo Pérsico, pero no fue solo Bahrein. También los Emiratos Árabes Unidos, acordate lo que pasó en Fujairah, estos lugares donde había depósitos de combustible. Bueno, este es el aeropuerto de Dubái, otro de los Emiratos. Mirá los aviones, ves ahí los aviones, ¿no? Este es un dron que cae directamente enfrente del aeropuerto. Mirá, ahí ves los aviones y mirá dónde cae el dron. O sea, un delirio, podría haber caído el dron directamente en un avión. Esta es la realidad a la que se están teniendo que acostumbrar países del Golfo que durante muchísimos años vivieron con bastante tranquilidad, incluso a pesar de tener un vecino tan hostil enfrente. Ahora, vivieron amenazados. Es decir, muchos de estos países no se animaban, por ejemplo, a normalizar relaciones con Israel. Emiratos se animó por la presión de Estados Unidos, se sumó Emiratos Árabes Unidos a lo que fueron los pactos de Abraham. Pero muchos otros no se animaron, porque obviamente estaba la amenaza de sufrir este tipo de ataques. Bueno, hoy muchos dicen, es el momento de sacarnos de encima. Esto es Bahrein. Lo dijimos, esto en realidad a rigor recién era Dubái, antes vimos Bahrein, Arabia Saudita. También en Arabia Saudita hubo ataques en distintos momentos de las últimas horas. Por ejemplo, vas a ver cómo estaban estos ataques que afectaban directamente el cielo en Riad, con estos misiles que surcaban el cielo de Arabia Saudita. Esto es también
un video divulgado por la Fuerza Aérea de Arabia Saudita mostrando cómo derriban un dron iraní, que es parte del problema, obviamente, que hoy enfrentan Estados Unidos e Israel y todos los países del Golfo, y es: lograron reducir enormemente la capacidad de daño de Irán, la capacidad de disparar grandes cantidades de misiles y enjambres de drones. Cada día que pasa dispara menos, pero al mismo tiempo cada día que pasa es más difícil encontrar los misiles y los drones que quedan. Y siempre con un dron ya se puede hacer mucha destrucción si está bien utilizado, bien calibrado y no logra ser interceptado. Bueno, también Turquía vuelve a ser blanco de ataque y otra vez un interceptor de la OTAN debe derribar un misil disparado hacia el territorio de Turquía. Así lo informaba el Ministerio de Defensa turco. Un misil balístico disparado desde Irán entró al espacio aéreo turco y fue neutralizado por los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo. Algunos de sus restos por parte de esta munición cayeron en territorios baldíos y en la zona de Gaziantep. No se detectaron ni heridos ni daños mayores. Una vez más, enfatizamos en la necesidad de que se tomen todas las medidas para lidiar con esta afrenta que está viviendo. Digo, es Irán, que está cada vez más debilitado, pero que sigue respondiendo. Y que sigue respondiendo, obviamente, con fuerza también a Israel. Y hoy se vuelve a confirmar, después de varios días sin fallecidos en territorio israelí, de hecho, con la decisión avanzada por parte del Ministerio de Educación de reabrir escuelas en algunos puntos del país, esto ocurriría el miércoles, se vuelve a hablar de un muerto, 2 heridos graves. Además, esto es en la región central, es en Or Yeshuda, donde, fíjate vos, cómo caía una bomba disparada por Irán, un misil con munición de racimo. Y acá se ve claramente lo que es la munición de racimo. Así como vos podés tener un misil que tiene una carga explosiva que está pensada para explotar en el lugar donde impacta, buscando justamente un daño localizado en el mismo punto de impacto, y eso es lo que se utiliza sobre todo si vos vas a disparar un misil en un área residencial. La munición de racimo, antes de impactar, se desprende y son muchas municiones más chiquitas que se van desperdigando y dispersando por el territorio de forma tal que el área abarcada es mucho mayor. Si ves y volvemos a ver el momento del impacto, vas a ver que no es en un lugar preciso, sino que de repente son varias explosiones que se producen. Ahí está. Varias explosiones pequeñas que se producen al mismo tiempo. Esto, insisto, ocurrió en Yehuda, pero también hubo impactos en Jolón y en otros lugares del centro de Israel. A esta hora, la información que llega justamente desde allí es de una persona muerta y 2 heridos serios. Fueron 8 misiles lanzados por Irán hacia Israel desde la medianoche y justamente ahí en Yehuda la víctima fatal confirmada. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, acaba de hablar Marco Rubio. Noticia e información de último momento. El secretario de Estado refiriéndose a los objetivos completados hasta ahora y lo que se viene en esta operación conjunta entre Israel y los Estados Unidos contra Irán ya en su día 10. Escuchamos al secretario de Estado. There are not a lot of cameras down there covering what they're doing, as opposed to some of the other images that you may see from some of the cities and capitals nearby. But I want everyone to know your military is getting the job done. And every single day, this regime in Iran has less missiles, has less launchers, their factories work less, and their navy is being eviscerated. And the world is going to be a safer and a better place when this mission is accomplished. Esto es lo que viene a plantear Marco Rubio. Cada día que pasa, menos lanzadores de misiles, menos drones. El régimen está cada vez más debilitado, por lo tanto Estados Unidos está cada vez más cerca de cumplir el objetivo. Esto es una de las versiones de la historia. Otra, obviamente, es la que están viendo algunos analistas que temen que esto siga escalando y que Estados Unidos no pueda cumplir su objetivo, sobre todo si es que la meta sigue siendo lo que Trump dice de
que haya un cambio de régimen o un régimen aliado. De esto vamos a estar hablando ahora a la vuelta del corte. Ahora, de lo que no hay duda es que continúa esta operación, una operación que sigue provocándole enormes daños a Irán. Si no, pregúntenle a la flota que así está desapareciendo en el Mar Negro.